bueno, estamos utilizando la tecnología para hablar de Alberdi, que fue uno de los personajes centrales de mitad del siglo XIX. Sí, sin duda. Igual déjame decirte algo como para ya ir introduciéndonos en la cuestión. Alberdi era un gran defensor de la tecnología y de la industria. Él escribe grandes trabajos abogando, por ejemplo, por el perfeccionamiento industrial del ferrocarril y tiene una serie de escritos muy halagadores de un famoso capitalista ingeniero británico que se llamaba Wellwright, porque de veras creía ya que había un paradigma eh, tecnológico que se iba a terminar imponiendo en el mundo. Son esas visiones que tienen hombres que están en una coyuntura, pero la mirada les va mucho más lejos, ¿no es cierto? Por eso son Sí, personajes tan interesantes para abordar. sí, sí, y nos vas a contar de ahí la defensa del Paraguay, ¿no? Y en contra de la Triple Alianza, el Paraguay como expresión de esa revolución industrial y esa tecnología que ya parece el primer país, la primera sí, el primer país de las patrias chicas con ferrocarril. Claro, sin duda, era un enemigo muy molesto Paraguay para los intereses de su graciosa majestad británica, primero porque tenía un desarrollo económico autocentrado que llevaba más de 40 años. No te olvides que la economía paraguaya estaba básicamente, los resortes fundamentales de la economía paraguaya estaban en manos del Estado, que era el dueño de la mayor parte de la producción de la yerba mate, por ejemplo, y que con una acumulación originaria de capital muy particular, como bien decís vos, logró para la década de 1860 tener una industria ferroviaria de punta, tener acerías, inclusive tener en el Paraguay técnicos e ingenieros europeos que Solano López fue a buscar allá, pero no pensando en una economía de enclave colonial, como piensan algunos dirigentes del tiempo presente, sino pensando en una economía de desarrollo industrial con alto valor agregado y con empleo y con mercado interno. Fíjate vos qué interesante. Por eso el Paraguay es un enemigo a combatir tanto por la oligarquía porteña bonaerense mitrista como por el gobierno colorado del Uruguay y sobre todo por el imperio esclavista de Brasil, con el financiamiento de Inglaterra. Y todo ese mecanismo perverso de alianzas es el que Alberdi va a denunciar hasta que se quedó prácticamente sin cuerdas vocales, en la más absoluta orfandad, porque Alberdi está en Europa, imposibilitado de volver a la patria por todas las campañas políticas, llamaríamos hoy operaciones mediáticas que le hacían los periodistas pagos de la nación, esto que parezca, ¿no?, una cosa muy actual, ya se hacían operaciones mediáticas a mediados del siglo XIX, y en la más absoluta soledad, Alberdi va a producir los textos más brillantes que ha producido un intelectual latinoamericano en la defensa del Paraguay y en la crítica feroz a la política de Mitre y por ende del Imperio Británico. Por eso hay que conocer a este Alberdi, que es el que la historia oficial a veces trata de escamotear y trata de esconder. De ahí a traidor de la patria. Pero en un Claro. minuto damos inicio. Bueno, empezamos, ¿no? Siendo y 10, está bien, ¿no? Volver a la, más o menos, a ser puntuales. Sí, sí, yo pienso que está muy bien, sí. Bueno, formalizamos la presentación. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué es esto de una charla sobre Alberdi? Eh, Me parece que Maximiliano Molovnik, profesor, historiador, investigador, yo tuve la suerte de compartir con él muchos años, allá hace mucho tiempo, y lo reencuentro a través de lecturas, sobre todo en una serie que se llama Los Silenciados, que me gustaría iniciar con esto, una serie de textos de sus libros sobre los silenciados de la historia, y aparece Alberdi dentro de los silenciados, Alberdi y su pensamiento nacional, que es el silenciado, pero más allá de
forzar algo que tiene que ver con el aniversario, el 18 de junio de 1884. Él muere en Francia, 18 de junio, que fue la semana pasada, que íbamos a hacer esta charla, pero bueno, fuimos a la marcha al Congreso, no pudimos, obviamente no participamos, pero un Alberdi que, autor de las bases, que de alguna forma cooptado por la derecha, esta rancia libertaria, estos liberales libertarios de Milei, y que de alguna forma lo pone en agenda. Habla de Alberdi, habla de bases, la ley bases, digamos, le copia esa ley bases, que ahora nos va a contar Maxi, porque en realidad el mito fundante de una legalidad necesaria y perseguida por muchos en Argentina, mito fundante es justamente ese libro, Bases, por lo menos el mito fundante intelectual, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que, de alguna forma, empezar a ver qué es esto de, porque tanto la palabra libertad, los próceres, la bandera, hay un ejercicio de compra, de utilización de la cultura nacional, resignificarla para un proyecto colonial, que es lo que está haciendo Milei ahora. Por eso, Maximiliano Molochnik, autor de la serie Los Silenciados, primero quiero que nos cuentes cómo surge, antes de iniciar propiamente dicho con Alberdi, cómo surge esta serie de Los Silenciados, estos autores, estos intelectuales y estos hombres de acción de la patria grande, cómo son de alguna forma, qué buscas a través de la edición de estos libros. Bueno, en primer lugar te saludo, Rafa querido. Recuerdo también con mucho afecto aquellos años juveniles en los cuales participábamos de manera casi hermanada en algunas actividades políticas, siendo muy jóvenes los dos. Y bueno, ahora como bien decís, nos reencontramos a través de la vida intelectual. Y sí, un poco la idea era esa. Yo hace unos 20 y pico de años, cuando empecé a trabajar, digamos, más profesionalmente en la investigación sobre la historia argentina del siglo XIX, empecé a partir un poco de mi trabajo con el maestro Norberto Galazo, ¿no es cierto?, con el cual hicimos algunos trabajos de investigación muy difundidos en aquellos años, que fueron, por ejemplo, Los Malditos, un diccionario biográfico en 4 tomos que nos publicó en aquel momento la edición de Madres de Plaza de Mayo, y otras investigaciones. Yo fui descubriendo que había sobre ciertos personajes del siglo XIX una especie de manto de olvido que se había tendido sobre ellos, y que ese manto de olvido o ese falseamiento de algunos aspectos de su trayectoria o ese ninguneo, como en este caso de Alberdi que podemos hablar, no eran una casualidad, sino que había una operación ideológica que se había montado a partir de la producción historiográfica del patriarca de la historia liberal argentina, que se llama Bartolomé Mitre, que es un poco el gran creador de lo que nosotros llamamos la historia oficial. ¿Y qué es la historia oficial? La historia oficial es aquel relato que la clase dominante ha construido como un traje a medida para, apropiándose del pasado, legitimar las acciones políticas del tiempo presente. Y funciona del siguiente modo, funciona como una especie de organización intelectual que va ocupando los distintos lugares de producción del conocimiento, los manuales de escuela secundaria, por ejemplo, los suplementos culturales de los grandes diarios, los programas de radio y televisión, la mayoría de las cátedras universitarias, es decir, es una organización, un entramado de intereses culturales que tienen en la historia su, digamos, caballito de batalla, porque en definitiva la escritura de la historia, el combate por la historia, el combate por la narración del pasado, es un poco el combate por el tiempo presente, en el sentido de que la historia es la política del pasado. Entonces, yo desde esta convicción empecé a trabajar con algunos personajes que yo fui descubriendo, y que, como te decía, que estas trayectorias habían sido
de distinta manera escamoteadas hacia el pueblo argentino. Por ejemplo, por darte dos ejemplos nada más de la colección Los Silenciados. Los grandes poetas nacionales del siglo XIX son José Hernández, que seguramente, si yo digo Martín Fierro, la mayoría de los compañeros que están en el vivo lo van a recordar. Ahora, si yo digo Olegario Víctor Andrade y digo Carlos Guido y Hispano, tal vez algunos los conozcan y otros no. Tal vez los que sean más memoriosos o tengan un poco más de edad, como tenemos nosotros, se puedan acordar de algún verso que aprendieron en la secundaria allá por los años 80 o antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquel que decía, capaz que vos te vas a acordar, llora, llora, Urutaú en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Ese tipo de versos que se enseñaban todavía en las escuelas remitían a la vida de un poeta, nunca a la vida de un militante político. Y ahí está un poco el hecho a develar, que estos poetas no solamente escribían versos maravillosos, sino que también eran enormes militantes políticos. Tanto el caso de José Hernández, que fue un antimitrista inconsecuente, como Olegario Víctor Andrade y como Carlos Guido Hispano. Y sin embargo, la historia oficial los recuerda solamente como buenos poetas. Y esto no es que alguien se olvidó, no es que alguien se ocupó y dijo, bueno, no, vamos a hacer de este olvido una cosa natural. No, los textos no se reeditaron, los escritos políticos de estos autores no se volvieron a publicar y fueron pasando los años y la historiografía liberal se fue imponiendo y lo fue sepultando en un manto de olvido. Por eso hoy probablemente muchos compatriotas no conozcan que hubo enormes intelectuales en la Argentina que se opusieron a la guerra del Paraguay, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, desde ese convencimiento yo empecé a indagar y a, de alguna manera, desarrollar la noción del silenciado, que es en definitiva que un hombre o una mujer que no puede, cuya voz ha sido cercenada, cuyos textos no han sido nuevamente editados y por ende no son de conocimiento público, sino que forman parte del conocimiento que tenemos los investigadores curiosos que nos metemos a revolver en los archivos, pero no están estos conocimientos al servicio de nuestro pueblo. Y en esta línea de pensamiento me pasó también con Aníbal Ponce en su momento, que es otro intelectual argentino de fines del XIX y primeras décadas del XX, y llega a la figura de Alberdi, que naturalmente parecía difícil que Alberdi fuera considerado un silenciado, porque el nombre de Alberdi sonaba por todos lados, y sonaba antes de la llegada de Milei al gobierno. Sin embargo, cuando vos empezás a introducirte en la vida y en la obra de Alberdi, vas a descubrir que hay como dos Alberdis, ¿cierto? Ahí está, métete de lleno. Un poco, esos dos Alberdis. Un poco sí. La idea era como para acercar a los compañeros, a las compañeras que están del otro lado, como una, digamos, atrevernos, ¿no? Esto me parece un desafío. Che, Alberdi, hablar de Alberdi. No, Alberdi y su pensamiento nacional, porque Alberdi, ¿no? Alberdi, jurista, diplomático, político, periodista, como el Alberdi joven y el Alberdi, porque uno, si alguien empieza a escarbar, uno se acuerda del Alberdi que se autoexilia o se exilia en Uruguay en su enfrentamiento a Rosas. Ahora, y hay un corte historiográfico ahí en términos de silenciado. Me parece que justamente Alberdi debe ser uno de los personajes que lo silencian cuando está de vuelta. Es decir, hay un joven Alberdi que no es silenciado, sino que es el que se enfrenta a Rosa, pero luego el que se acerca a Rosa, producto de sus desencantos con Urquiza, es negado. Por eso, un poco la idea, si te parece, y podemos plantear de esta manera, es el Alberdi joven, ese Alberdi con contradicciones con Rosas, ese Alberdi que busca en Montevideo. Montevideo siempre fue la cuna de aquellos que se exiliaban o autoexiliaban en función de quién gobernaba
en la Argentina, pero bueno, la relación, sobre todo con Mitre, con Sarmiento, la relación con Rosas, con Urquiza, un tipo que, digamos, atravesó la historia del siglo XIX con una riqueza y un activo, una actividad que aunque, y que la perspectiva de estar en Europa le jugó a favor, no le jugó en contra. Son de los pocos que la distancia le jugó en función de su evolución del pensamiento, de la patria grande, de lo provinciano, de lo latinoamericano. Por eso, Maxi, te paso la palabra en términos Alberdi, el Alberdi joven, y qué significó el aporte de ese joven Alberdi para esos años, se puede decir, si me permitís, rosistas, en ese proceso del restaurador de las leyes. Bueno, este planteo que vos hacés en lo medular es perfectamente correcto y consistente. Hay un joven Alberdi, liberal, o sea, en esto no miente Milei, esto hay que decirlo, pero hay que ubicarlo históricamente, que es en el momento en el cual, al cual vos estás refiriendo. El joven Alberdi liberal es el Alberdi de la década de 1830, es el Alberdi que está, digamos, recién ingresado a la sociabilidad porteña. No te olvides que él viene de Tucumán, que Tucumán era prácticamente un destino muy lejano con respecto al centro de la cultura europeísta de la época que estaba en Buenos Aires. Él se va a insertar de alguna manera en esa sociabilidad con las familias unitarias porteñas a través de su amistad con la familia Cané. De hecho, él va a la escuela secundaria con Miguel Cané y vive en la casa de Miguel Cané mucho tiempo, de Miguel Cané padre, y a partir de ahí comienza a relacionarse con los sectores que se oponen al rosismo, como bien vos decías, que son los que se van a exiliar o autoexiliar en Montevideo, que es de alguna manera el refugio de todo el unitarismo, ya sea el unitarismo más rabioso, antirrosista, como podía ser el sector, si se quiere, más reaccionario, el de Florencio Varela, el de Alsina, y un unitarismo, si se quiere, más intelectualizado, que es el de Alberdi, que como vos bien dijiste, Alberdi no se exilia de Buenos Aires porque recibe algún decreto de expulsión de Rosas, es un autoexilio. Él mismo toma la decisión en 1838, a partir del clima de censura o de falta de libertad que él le reclama al restaurador, porque en definitiva Alberdi es un intelectual que le está reclamando al conductor que abra un poco los ojos y que trate de darle un espacio a estos jóvenes liberales que tienen mucho para aportar. Por supuesto, Rosas no presta atención a las interpelaciones de estos jóvenes intelectuales y se produce el enfrentamiento que va a llevar, bueno, digamos, al exilio a la mayoría de ellos, empezando por Echeverría, ¿no es cierto? Se clausura las revistas donde Alberdi escribía y eso de alguna manera le prepara el terreno espiritual para irse a Montevideo. Ahora, vos fíjate qué curioso que Alberdi, cuando se instala en Montevideo, si bien tiene una relación cotidiana con los unitarios más rancios, porque escribe algunos artículos en algunos periódicos de ellos, de hecho después va a tomar contacto más adelante con Lavalle. Sin embargo, Alberdi tiene una enorme preocupación que es pensar al rosismo y entenderlo. Vos fíjate qué paradójico. Mientras los otros odian, Alberdi quiere comprender. Y ahí ya tenés una pequeña, pero no tan pequeña diferencia entre un individuo que tiene una capacidad analítica superior sobre aquellos otros que solamente tienen en su mochila el odio de clase para sacar. De hecho, Alberdi va a terminar diciendo, algunos años después, que Rosas no era
un dictador que dormía sobre las bayonetas, sino que había un sentimiento popular que lo respaldaba. Que bueno, que esta inteligencia nunca lo pudo comprender y él tampoco se preocupó demasiado por darse a entender con ella. Por eso este desacuerdo tan profundo, pero que lejos está de ser una dictadura. Hay un libro muy interesante, que yo lo recomiendo siempre, fíjate vos qué curioso, de un historiador liberal, ¿no es cierto? No un historiador ni socialista, ni marxista, ni revisionista, ni nada, que se llama Adolfo Saldías, que es un liberal honesto, que hay todavía, y los había y los hay en la Antes, Argentina, algunos antes había liberales más. honestos. Antes había más de eso. ¿Cómo? Que antes había más de eso. Me parece que Sí. era intelectualmente honesto. Quedan pocos, pero en aquella época todavía había algunos liberales honestos, como es el caso de Adolfo Saldías, que publica un libro fantástico que se llaman Las cartas rosistas de Alberdi. Y ahí él muestra todas las intercambio epistolar que hay entre Alberdi y Rosas, Con el Rosas, donde Alberdi, con el Rosas en Londres. con Rosas en Londres, claro, y con Alberdi en París, se escriben 14 cartas más o menos, donde Alberdi, lejos de transformarse en el fiscal que todo el mundo esperaba que fuera, si bien no avala la política interna del restaurador, porque la sigue considerando una política poco liberal y poco democrática, si vos querés, comprende el momento histórico que le toca vivir a Rosas y le hace partícipe de todas sus dudas sobre Urquiza. Hasta termina Alberdi de alguna manera diciendo, bueno, dadas las claudicaciones que estamos viendo en Urquiza, estamos hablando ya cuando Urquiza se empieza a defeccionar del campo nacional y comienza a pactar con Mitre. Y Alberdi termina diciendo, bueno, esta claudicación de Urquiza que la estamos viendo cotidianamente, no vaya a ser cosa que termine con nosotros reivindicando la política exterior de Rosas. Una cosa muy, muy inaceptable para el unitarismo más rabioso, que jamás podía ponerse a pensar que había algo positivo en la política de Rosas. E indudablemente, si hay algo que tenemos que rescatar como positivo de la política de Rosas, es justamente su política exterior de defensa de la soberanía nacional y de la defensa de los ríos interiores, aunque después podamos ser más críticos de lo que fue, ¿no es cierto?, la política interna del restaurador, que es un poco lo que provoca el enfrentamiento con estos jóvenes liberales. Pero bueno, para no extenderme demasiado y tratando de responder a tu pregunta, hay un Alberdi liberal, hay un Alberdi joven, que es el Alberdi que la historia oficial ha consagrado, y es el Alberdi que reivindica Milei, yendo al punto que me preguntabas al principio. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el presidente? Más allá de que pone de moda nuevamente la figura de Alberdi a través de la ley Bases, que como vos dijiste bien, es un intento de emular aquella ley Bases de 1852, que no tiene nada que ver con esta, pero bueno, el intento es hacer ese uso político del pasado, como te decía yo, para legitimar la acción del presente. El problema que tiene el presidente, desde mi punto de vista, tiene muchos problemas, pero el más evidente es que ha estudiado solamente historia mitrista, porque confunde las posiciones políticas de un hombre con 30 años de diferencia. Porque si vos seguís el razonamiento histórico que hace el presidente, que ya lo conocemos porque lo repite permanentemente en todos los lugares donde está, ¿no es cierto? La gran nación liberal argentina que se construyó en 1860, cuando dejamos atrás un país de bárbaros y en 35 años nos transformamos en una potencia mundial, ¿no es cierto? Toda esa monserga que vienen instalando con bastante éxito, lamentablemente, está sustentada, según el presidente, en la gran influencia ideológica que Alberdi tiene para la construcción de esa gloriosa nación liberal. Ahora, esa gloriosa nación liberal de 1860 la conduce Mitre y después la va a conducir Sarmiento. Y no es una nación que se presenta en el concierto del mundo, por ejemplo, integrada a Latinoamérica
o con una política exterior soberana. Es una nación que está en guerra, porque va a estar en guerra con el Paraguay. Es una nación como la Argentina que se va a inmiscuir en los conflictos internos de un país vecino, como es el Uruguay. Es una nación que va a vivir endeudada con el capital inglés, permanentemente a través de préstamos que van a ser utilizados para financiar los gastos de la guerra, y es una nación que se ha construido bajo la, digamos, bota de Buenos Aires, que ha producido una matanza feroz en el interior, porque no te olvides que el mitrismo, constituido como gobierno nacional a partir de 1862, lo que hace es una represión feroz a todo el movimiento de los caudillos federales en las provincias, generando 5.000 muertos en 2 años. Entonces, claro, a uno le cuesta entender cómo supuestamente la influencia de Alberdi podría ser medular para la construcción de esa nación. Claro, cuando vos vas digamos, al punto. Para ponerlo en otras palabras, un Alberdi que, producto de su enfrentamiento histórico con Mitre, dos personas que no congeniaban en sus ideas, luego con Sarmiento. Dicen que Sarmiento fue uno de los mayores inventores de injurias y de operaciones, como vos bien decís, contra Alberdi. Bueno, justamente ese Mitre y ese Sarmiento, enfrentados a la figura austera, singular, individual de Alberdi, porque representaba de mínima 2 proyectos diferentes. Podemos decir que... Sin duda, Alberdi no podía ser nunca en la década de 1860, como dice Milei, el intelectual orgánico del mitrismo, porque estaba en las antípodas ideológicas, porque Alberdi creía, tenía una concepción latinoamericanista, había sido desde Chile el fundador del derecho internacional latinoamericano, estaba a favor de Paraguay, como ya dijimos en la parte anterior de la charla. O sea que estaba muy lejos Alberdi de ser el intelectual orgánico que el mitrismo necesitaba para fundar esa gran nación liberal, entre comillas. Lo que pasa es que, bueno, a veces el presidente cuenta con la benevolencia de que muchos compatriotas no conocen a fondo el proceso histórico argentino, entonces se puede decir cualquier cosa y, bueno, son pocos los que salen a replicar ese tipo de inconsistencias, porque Alberdi justamente en la década de 1860 es cuanto más alejado está primero de Mitre y después de Sarmiento. De hecho, no puede volver a la Argentina hasta la época de Roca. Es un exiliado político completo. Vos fíjate que cuando Mitre asume la presidencia, lo primero que hace es dejarlo cesante en su cargo como embajador plenipotenciario en Europa. O sea que Alberdi, que no era un hombre adinerado, era un hombre, digamos, en sus orígenes, un hombre de una clase media provinciana, que con mucho esfuerzo había logrado costearse los estudios y hace algún dinero en Chile, eso es verdad, en los años que está en Chile, con su profesión como abogado, hace cierta diferencia económica, pero claro, después se termina gastando su patrimonio y queda, para la década del 60, prácticamente en Pampa y la Vía, por decirlo coloquialmente, porque el gobierno argentino no le paga más los sueldos. Es un exilio por falta de recursos, al que se le suman las campañas de odio, como bien vos decías, ¿no es cierto? Esta calificación que va a aparecer permanentemente en boca tanto de Mitre como de Sarmiento sobre el traidor a la patria, el espía paraguayo, ¿no es cierto? Y toda una serie de invectivas que los grandes diarios van publicando sistemáticamente contra Alberdi, a tal punto que le impiden efectivamente volver. ¿Y Alberdi qué tiene para contestar a estas campañas de injurias y de agresiones? Bueno,
tiene solamente su intelecto y le saca jugo. Fíjate vos que Alberdi publica en el año 1864 un libro magnífico que yo recomiendo a todos aquellos interesados en la historia argentina que no dejen de leerlo, que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Un libro divertidísimo donde él hace una radiografía fantástica de Mitre, ¿no es cierto? Un libro extraordinario que, por supuesto, dice que casi sin nombrarlo. Prácticamente sin nombrarlo, creo que lo nombra 12 o 13 veces en un libro de 400 páginas, pero hace una descripción sociológica, política, cultural, personal, tan profunda y tan crítica que le gana el odio eterno del mitrismo, por supuesto. Lo mismo pasa con Sarmiento, y Alberdi solamente puede retornar a la patria con el beneplácito de Roca. Fíjate vos qué curiosidad histórica, ¿no es cierto? Que solamente el roquismo de alguna manera le habilita en la llegada, o la previa de la llegada de Roca al poder, allá por 1879, le permite a Alberdi un cierto clima de distensión que le permite regresar a la Argentina después de 41 años, siendo un hombre ya de 70 y pico de años, enfermo, ¿no es cierto? Y que va a participar con mucho entusiasmo en los episodios políticos que llevaron, bueno, a la Guerra Civil de 1880 y después a la llegada de Roca al poder. Y a pesar de eso, a pesar de esa situación, ¿qué te parece? el diario La Nación Dale. no, eso te decía que no es que en 1880 finalizó el enfrentamiento, digamos, de Alberdi con Mitre y Sarmiento, sino que los grandes arietes del pensamiento, como era el diario La Nación, se cansaron de hacer lo que hoy llamamos operaciones mediáticas, denostando la figura de Alberdi, ¿no es cierto? Editoriales escritos por el propio Mitre o por los esbirros de Mitre. Fíjate vos que es una cosa de loco, la campaña mediática. Vos pensás que un hombre solo, enfermo, sin recursos económicos, tiene que enfrentar al diario más poderoso de Sudamérica, que tiene recursos ilimitados, financiamiento ilimitado y un capitoste que es el referente de todo el liberalismo cipayo de la Argentina. Era un combate muy desigual. Tres cosas. Es un combate muy desigual. Tres cosas, digo, para... me parece, bueno, Alberdi y la relación con Roca, esto que le permite la vuelta, creo que lo polémico de haberle votado algunas leyes, mientras él era diputado por Tucumán, al roquismo, además hay una polémica ahí, que tiene que ver con ya muy grande, sin organización, una serie de cuestiones. Pero lo segundo, que después vamos a volver con eso, pero lo segundo es que como el elemento traidor a la patria fue una constante en la historia argentina, y más Mitre desde la Nación, poner en palabras de los medios hegemónicos, vamos a decir, de esa época, traidor a la patria, mientras releía algunas cosas me acordaba a Cristina, ¿no? Con esto de traidor a la patria, es decir, hay una constante en la que desde los grupos, las élites, sobre todo porteñas, y luego, por supuesto, las élites de los capitales más concentrados, cómo generan, de alguna forma, de un bando en la Argentina acusando al otro. Una constante. Entonces tenemos exiliados permanentemente, porque vos fíjate que hablamos que los unitarios intelectuales muy europeizados es el autoexilio en Uruguay. Estamos más hablando de esa época, ¿no? Pero me estaba acordando que Alberdi, exiliado en Europa, se encuentra con San Martín, exiliado en Europa, y con Rosas, exiliado en Europa. Es decir, la constante de traidor, y a Rosas, a San Martín,
Alberdi no lo pongo a la misma altura, pero en este caso los personajes exiliados, denunciados, amenazados, oprobiosamente como traidores a la patria. Entonces, esa constante permanente, sobre todo en el siglo XIX, y para hacer un ejercicio que sirva a la militancia, pero de un pensamiento acrítico, ¿no? Como para entender. ¿Cuál es el momento del quiebre de ese joven, que ya no es tan joven, Alberdi, con ese, digamos, cuál es el quiebre en el sentido de que abraza las ideas de la patria grande, revisa la historia, porque me parece que de alguna forma creo que lo iniciático en él es revisar la historia de la perspectiva de la América Latina, desde lo provinciano. Acordémonos que él es de una clase media empobrecida, no había clase media, pero una clase media empobrecida tucumana, es decir, y que llega a las élites porteñas encontrándose con, primero, aspiraciones europeizantes, pero después con una dura realidad que aquellos que la tienen que encabezar terminan como haciendo todo lo contrario, porque las ideas de un liberal en ese momento era como vos bien decías, no sé, la mayoría de los que están, digamos, participando ahora no estuvieron en la charla al principio, pero el liberal de esa época quería una revolución industrial para, para esta región. Cosa que desde el otro lado, es decir, desde los Sarmiento y los Mitre, combatieron ese país autónomo desde la perspectiva de la acumulación y de la perspectiva del capital, no solamente autónomo, sino intervencionista, porque como vos decís, la yerba, las acerías, los telégrafos, todo eso era parte del gobierno, parte del Estado paraguayo. Es decir, ¿dónde vos ves ese cambio en el pensamiento de Alberdi, donde abraza las ideas nacionales, las ideas latinoamericanas? Bueno, es una muy buena pregunta que vos me haces. Yo pienso que el punto iniciático de la separación de Alberdi, de ese unitarismo más rabioso y más antinacional, está dado en primer lugar con el encuentro con San Martín. Me parece que este es un punto muy importante y que a menudo los historiadores han pasado un poco medio de soslayo, pero no es menor este encuentro entre el joven intelectual y el viejo general exiliado, como vos decías, porque la relación es muy fraterna. San Martín lo recibe con mucho afecto al joven Alberdi cuando lo va a visitar, conversan sobre cuestiones generales y también surge el tema de América Latina, porque, bueno, vos sabés muy bien que la posición económica del general San Martín en Europa no era muy desahogada. De hecho, él logra, digamos, hacerse de una pequeña propiedad, merced a la intervención de un viejo amigo de la infancia, que era Alejandro Aguado, que era un hombre que él conocía de la época de las luchas napoleónicas, que le da un capital para que se pueda comprar una casa, porque ni el gobierno peruano, ni nadie, ni menos el gobierno argentino, le hacen llegar a San Martín ningún tipo de estipendio económico de ninguna naturaleza. Entonces, él conversa, San Martín conversa con Alberdi sobre estas cuestiones, digamos, de las tareas de la liberación continental de América, y ahí me parece que hay un primer quiebre del pensamiento de Alberdi, que después yo creo que se profundiza ya con más sostén teórico en los años que él está en Chile, donde él se acerca mucho a la figura de Bolívar. Vos fijate vos qué curioso, porque mientras Mitre, Sarmiento y los liberales más cipayos denostaban a Bolívar por considerarlo un fanático, un dictador, ¿no es cierto?, un autoritario, un carnicero, se han gastado todos los adjetivos que han encontrado para hablar mal de Bolívar, como hablaban mal de Artigas, ¿no es cierto?, ni hablar de los caudillos federales. Pero bueno, esa mirada tan crítica del liberalismo cipayo sobre Bolívar no es la mirada que tiene Alberdi. De hecho, Alberdi publica un libro muy interesante que se llama Del gobierno de Sudamérica,
que es un libro de los menos conocidos de él, donde él pondera la acción política y gubernativa de Bolívar, con lo cual ya ahí tenés un primer quiebre con esa matriz de pensamiento de ese liberalismo antinacional. Y después, bueno, yo pienso que el quiebre fundamental es el que yo te dije antes, que es a principios de la década del 60, cuando Alberdi observa que el sistema de alianzas que está construyendo el mitrismo es un sistema para legitimar básicamente no una revolución industrial, no una política económica sustentable que apunte al mercado interno, ¿no es cierto? Al desarrollo, claro, del trabajo, de la intervención del Estado, ni mucho menos, sino cuando él observa que la economía argentina se va transformando básicamente en una semicolonia completamente vasalla del Imperio Británico y en la cual los grandes resortes de la economía están manejados por los hombres del mitrismo, que son de alguna manera los que tienen el tablero de control para el endeudamiento con Londres, ¿no es cierto? Y la transformación de la economía argentina en una economía de granja, ¿no es cierto? Semicolonial, tomando Inglaterra como el taller, la Argentina como una granja semicolonial. Entonces, eso es un poco lo que Alberdi lo lleva desde mi punto de vista, ya transcurriendo la década del 60, a tomar cierta distancia y, como vos decías también, el aspecto político, sin duda, porque Alberdi tiene una mirada muy diferente sobre el fenómeno de los caudillos. Alberdi cree que los caudillos son la expresión de la democracia auténtica. Alberdi no está de acuerdo con las campañas de ejecuciones masivas que realiza Mitre, por ejemplo, el asesinato de Peñalosa en La Rioja, el exterminio de los caudillos federales, la persecución a López Jordán en la época de Sarmiento. Entonces, la visión desde una Argentina más profunda, porque Alberdi era tucumano, como ya dijimos, pero no solamente por ser tucumano, porque Sarmiento era sanjuanino y era unitario, o sea que no tiene que ver con la locación geográfica, sino con la cosmovisión. Alberdi es un intelectual nacional que cree en un Estado federal, en un Estado nacional, que cree que las provincias deben no sojuzgarse a Buenos Aires, sino integrarse en una nación, en un pie de igualdad, y dentro de una América Latina que camina hacia la unidad. Vos fíjate que toda la política exterior, sobre todo del mitrismo, porque Sarmiento, bueno, ahí va a tener algunos chisporroteos con Mitre, pero toda la política exterior del mitrismo es claramente anti-latinoamericana. O sea, el objetivo de estas élites portuarias y pro-británicas justamente es aislar a la Argentina del concierto de las naciones latinoamericanas, porque justamente ellos creen en un proyecto donde cada uno hace la suya, diciéndolo en criollo, y bueno, que cada uno venda su materia prima y se las arregle como pueda, que no hay un destino común de nación sudamericana construida sobre la cultura, sobre la tradición, sobre la historia, sobre el lenguaje, sobre el pasado de lucha compartido. Ese tipo de visión, todas estas élites, estas burguesías, llamémosle, portuarias pro-británicas, lo han combatido. Y justamente Alberdi lo que hace es defender ese proyecto nacional latinoamericano e integrador. Y a medida que van pasando los años, él va profundizando en este tipo de línea, lo cual va haciendo que se aleje más y más de este liberalismo cipayo y antinacional. Pero es un largo proceso que yo pienso que empieza, como te decía, con el encuentro con San Martín, con la reivindicación de Bolívar y con la idea del destino latinoamericano de la Argentina. Ahí el concepto de guerra, la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay. Acordémonos que Brasil era imperio, que hay un derrocamiento, Claro. que hay un derrocamiento en la banda oriental,
eh, apoyado de alguna forma por el Imperio de Brasil, estaban los blancos, digamos, el Partido Nacional, Claro. digamos. Sí, Hay sí. un golpe y junto con Mitre termina de alguna forma perdiendo o viendo que pierde la posibilidad de, de un control, de una navegación sana, digamos, de la mercancía del Paraguay por el Río de la Plata, digamos, frente a esa encrucijada del golpe a los blancos en la banda oriental, bueno, efectivamente Paraguay decide ingresar a Corrientes y bueno, todo el suceso que de alguna forma implica el inicio. Ahora, ahí me pareció muy el concepto de Alberdi sobre que en Estados Unidos tuvo su gran guerra, su guerra civil, por ver quién manejaba de alguna forma los resortes económicos, si era el algodón del sur o el proceso industrial del El norte, norte. siempre con la relación británica de por medio, digamos, nunca afuera de la ecuación. Y él es lo que plantea que no fue una guerra entre países, ya con la concepción Exacto. latinoamericana y de patria grande, que la guerra de triple alianza, esa infame alianza entre la banda oriental, el imperio del Brasil y la Argentina de Mitre, contra los hermanos paraguayos, no era una guerra entre países, sino que fue la guerra civil en América del Sur. Sin Digamos, como duda. concepto también, no te pregunto, este concepto de guerra civil, más que guerra entre países, tiene que ver también con un poco del proyecto que tenía en la cabeza Alberdi. Pero no tengas la menor duda, ese concepto que vos traes acá a la charla, que es fundamental, que es el de la guerra civil latinoamericana. El Alberdi lo dice con todas las letras. La guerra del Paraguay es una guerra civil latinoamericana que no se puede explicar si vos la querés entender como una lógica de guerra entre países, porque los actores intervinientes en realidad se mueven por otros intereses. Por ejemplo, los blancos uruguayos tienen puentes personales e ideológicos con el federalismo del interior de la Argentina, mientras que los colorados, que es el otro gran partido uruguayo, no solamente actúa como un partido colonial de ocupación, porque Venancio Flores invade el Uruguay en 1864 y se produce lo que se llama la cuestión oriental, sino que son ampliamente apoyados por Mitre. O sea, los ejércitos colorados se pertrechan, se organizan, se abastecen y salen desde Buenos Aires para apoyar la intentona de Flores contra el gobierno blanco. Y después tenemos, por supuesto, el imperio esclavista del Brasil, que siempre tiene sus apetencias territoriales, digamos, de tiempo, porque siempre van o por el Mato Grosso, para ver si que de hecho lo que van a lograr al finalizar la guerra es quedarse con un tercio del territorio de Paraguay, y con la zona de Río Grande do Sul, que es la zona, digamos, de mayor actividad agropecuaria, que es la frontera con Uruguay, a las que siempre le interesó expandirla. Entonces, hay una alianza de intereses entre ese imperio esclavista, expansionista y militarista, que es el imperio brasileño de aquellos años, con esta burguesía comercial porteña, pro-británica, con el Partido Colorado Uruguayo, que por supuesto forman lo que vos bien definiste como la triple infamia, ¿no es cierto? Es decir, este acuerdo estratégico para combatir a un enemigo común que no solamente es un enemigo desde el punto de vista de las doctrinas económicas, sino que es un enemigo, digamos, ideológico, porque el proyecto de Solano López es un proyecto integrador, como decíamos antes, autocentrado económicamente, de desarrollo económico, y eso es lo que el Imperio Británico quiere destruir. Entonces, hacemos muy mal, dice Alberdi, en ver la guerra del Paraguay como un episodio entre países. Esto fue una guerra civil latinoamericana, que es la única forma en la cual vos podés entender por qué, por ejemplo,
se le desbandan a Urquiza las tropas. Hay dos episodios que no han sido, que han sido estudiados muy por arriba en la historiografía argentina, que son los desbandes de Toledo y los desbandes de Basualdo, donde Urquiza no puede contener a la propia tropa entrerriana que no quiere ir a combatir contra el Paraguay, por ejemplo. De hecho, tenemos testimonios muy bien documentados por muchos historiadores provincianos que nos cuentan cómo se llevaban a los soldados desde las provincias interiores a punta de bayoneta para embarcarlos en Rosario y mandarlos al Paraguay. Porque las masas populares del interior de la Argentina no quieren ir a luchar contra el Paraguay. Era impopular. Porque es una guerra impopular, porque no la sienten, porque ellos sienten al Paraguay como hermanos. Justamente es más fuerte el enfrentamiento con el porteñismo que lo que era el posible enfrentamiento con Solano López. Hay mucha bibliografía que da cuenta de la impopularidad de la guerra. Lo que pasa es que, bueno, a veces cuando los imperios intervienen militarmente, intervienen financieramente, de alguna manera, bueno, quiebran la balanza, pero yo pienso que Alberdi en ese punto estaba muy acertado, porque la guerra civil es el concepto apropiado para explicar lo que fue la guerra del Paraguay. Sí, acordémonos de esas famosas descripciones por Roa Bastos sobre los quilombos del Gran Chaco, que eran comunidades autónomas libres, donde se encontraban los diferentes soldados de los diferentes ejércitos que escapaban frente a esa guerra impopular que era matarse entre hermanos. Eran verdaderas comunidades donde el encuentro de esos desertores, o mal llamados desertores, porque de última terminan siendo patriotas, ¿no? No matar al hermano, de eso se trata la nación. Pero, nada, esto de uno puede dar cuenta como de ahí también el odio de Mitrista, de Sarmiento, con estas ideas liberales a ultranza de un Alberdi que me hace acordar, porque la otra vez estaba viendo, digo, para conectarnos con algo actual de este presidente Milei, que estábamos haciendo referencia al principio, era que cuando se habla de las nuevas derechas, justo nos tocó el único que no es nacionalista, es decir, vos fijate que la comunión de nuevas expresiones de derecha en el mundo plantean una especie de nacionalismo, por supuesto chauvinista, nada que ver que tenga con la transformación, ni siquiera tocar algún privilegio de alguien, pero en términos claro. una mirada nacional. Tenemos la de Italia, sí, Trump, Marine Le Pen, Trump. Claro. Bueno, el de acá es todo lo contrario a estos tipos. Este tipo, digamos, todo lo que tenga que ver con... yo creo que tenemos país, es decir, el tipo quiere un país, no quiere una nación, que son dos cosas diferentes. Si lo logra, veremos. Yo creo que los antecesores a él hicieron bastante porque no tengamos nación. Pero el proyecto, digo, porque por algo entran estos proyectos, no son nuevos. Digamos, este proyecto liberal no nacional, Esa es la discusión, claro. que de alguna forma expresaba el mitrismo en reorganizar el país de determinada manera, en estas alianzas que le permitían un modelo económico de un país de factoría, con una metrópoli abastecedora de economía, claro, no, me parece que esa es la Argentina que quiere Milei. Esa desnacionalización, ese libre circulación de mercancía con un modelo de agroexportación sin industria nacional, que es un poco lo que combatió Alberdi. Por eso, muy buena creo, ¿no? Muy bueno esto que la historiografía oficial recuerda o nos enseña, nos trae, nos convida un Alberdi unitario, europeizante, pero no aquel que combate el proyecto medular
que se expresó en la guerra de la Triple Infamia. Ese es el Alberdi que se han encargado de esconder y de omitir, de ningunear y de falsear. Porque si ese Alberdi de la madurez fuera más conocido, seguramente muchos liberales honestos, que yo pienso que aún quedan en la Argentina, serían liberales más nacionales y no avalarían todo esto que vos estás mencionando, que también es correcto, desde este proyecto de país, que en realidad no es un proyecto de país, sino que es un proyecto de colonia, con economías de enclave extractivistas, de desindustrialización, de destrucción del aparato productivo, de desempleo del 28%, es decir, yo pienso que un liberal con un sentido nacional no podría avalar jamás un proyecto como el que está desarrollando en este momento el gobierno actual. Pero bueno, a veces hay que estudiar la historia y muchas veces eso está impedido por el ocultamiento, ya te digo, de los textos, en este caso de la madurez de Alberdi, que son los que menos se conocen. Por eso el objetivo de mi libro fue, de alguna manera, humildemente, sin tener, por supuesto, ni los recursos, ni el apoyo de las academias, ni nada que se le parezca, casi te diría desde una posición de francotirador, ¿no es cierto? La idea con este pequeño libro fue abrir el debate y ofrecerle al ciudadano de a pie, al militante, al joven en formación, la posibilidad de acceder a algunos escritos que son de difícil acceso, donde está plasmado el pensamiento del último Alberdi, que yo creo que es el mejor desde mi punto de vista, sin negar, como dijimos, al Alberdi de la juventud, etcétera, etcétera. Porque parece ya hay cientos de homenajes y libros y bibliografía y apologías y gente que lo ensalza. Pero el último Alberdi, este defensor de la idea de la patria latinoamericana, este reivindicador de Bolívar, este defensor del Paraguay, este defensor de la industria, este defensor del federalismo, este hombre que desde la más absoluta soledad y orfandad combatió contra los poderes más constituidos de su época, que tuvo que soportar en su espalda espantosas campañas de odio. Vos fijate que hay un momento donde la polémica política se pone tan virulenta que Mitre hace publicar una carta que el joven Alberdi le había mandado cuando tenía 20 años a Vicente López, donde comete un error de ortografía y pone maceta con Z, ¿no es cierto? Y Mitre publica esa carta juvenil denostando a Alberdi, diciendo algo así como ¿qué clase de intelectual pretende ser este hombre que escribe maceta con Z? Pues Alberdi siente un profundo desprecio por esa política, digamos, persecutoria de Mitre, porque le dice, bueno, yo quisiera que el general Mitre me mire a los ojos y me explique cuál es el objetivo de publicar una carta que guardó durante 50 años y que escribió un muchachito de 20 para humillar a un anciano de 70 años. Entonces, ahí está el odio, ahí está el odio reconcentrado, ¿no es cierto? Esto de guardar una carta durante 50 años y sacarla después a jugar en el medio de una operación mediática para humillar a un hombre que no podía defenderse de ninguna manera, me parece justamente de lo más miserable que ha dado la política argentina, por lo menos en aquellos años, ¿no? Sí, una práctica que llega hasta nuestros días, ¿no? Digamos, por eso decir eso de operaciones, digamos, es así, gráfico, digamos, para entenderlo. No, me parece que es las enseñanzas, ¿no? De Alberdi, o, a ver, yo lo que interpreto a través de tu texto, que no es una biografía común y corriente, no, no es una, yo esto de, porque una biografía cuenta manualmente hechos, hasta si se quiere, aislado, pero lo podés cruzar, pero este trabajo de investigación,
con los aportes de los textos y lo epistolar entre uno y lo otro, cómo se contestan y la documentación con la cual sostenés lo que decís, me parece que hace del libro algo que a diferencia de otros chanta, ¿no? De varios chanta, donde dicen, cuentan o nos informan sin hablar de las fuentes, sin tener una base material sólida. Me parece que está bastante fundamentado, inclusive hasta aquellas cosas que son muy polémicas de Alberdi, como aquel de ya grande con Roca y tal vez de alguna manera devolviendo, no digo un favor, pero sí una relación, un vínculo, que no creo que Roca se haya jugado tanto por sostener a Alberdi, creo que se podía haber jugado un poco más, pero bueno, esto de lo famoso, que lo leí, que votación acerca de la federalización de la capital federal, es decir, que Buenos Aires sea parte de la nación y no de la provincia de Buenos Aires, es decir, digamos, porque el proyecto roquista de la unidad nacional, de terminar con las aduanas internas, de expandir y fortalecer para un futuro provisorio, bueno, de alguna manera invierte ese Alberdi que había evolucionado hacia una forma más nacional latinoamericana, pero bueno, tiene que ver más con, él lo decía, ¿no? También, digamos, no estaba en condiciones políticas, pues ya era diputado, yo para que no se, fue diputado por Tucumán, Sí. y, digamos, el juego de la política es que muchas veces los intelectuales les cuesta, ¿no? Les cuesta como romper ese cristal al cual no estaba Alberdi, ¿eh? Alberdi era un tipo que, como bien dijiste vos durante toda la charla, sufría estas operaciones desde el poder, digamos. Mitre y Sarmiento eran los presidentes y dueños de instrumentos varios, desde la firma de algo hasta los medios de comunicación, digamos, contra él, era el poder real, digamos, contra Alberdi. Él no vivía del cristal, pero vamos, a los intelectuales les cuesta de alguna manera este ejercicio político digamos, de la transacción, ¿no? Digamos, de pagar ciertos vínculos, cuando por algo se termina de alguna forma aceptando nuevamente la diplomacia, ¿no? Y viajando a Europa. No me acuerdo si era porque lo había nombrado diplomático en Europa o fue a resolver cosas a Europa porque era diplomático en Chile. Vos nos dirás ahora. Pero lo cierto es que no termina coronándose como político del sistema, sino que vuelve a la diplomacia, que era un poco el objetivo de él, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, sí. Déjame decirte primero algo con respecto al objetivo del libro. El interés mío no fue precisamente, como vos decís, escribir una biografía de Alberdi, sino justamente escribir un texto que tenga el suficiente respaldo de lo que nosotros llamamos la heurística, ¿no es cierto? Porque la historia tiene dos grandes pilares. La heurística, que es la recolección de documentos, y la hermenéutica, que es la interpretación de los documentos. Entonces, todo aquel que quiera escribir algún trabajo de historia y que quiera tener un mínimo de seriedad profesional, no puede evitar el análisis de los documentos, pero de alguna manera también está obligado a hacer una interpretación. Entonces el libro es un equilibrio entre los dos grandes pilares de la investigación histórica. Por eso están fundamentadas las fuentes como corresponde, de manera tal que si a alguien le interesa profundizar en el camino de la investigación, tiene una hoja de ruta para hacerlo. Así que en definitiva el objetivo mío fue más que nada abrir un debate y poner en el tapete de la luz pública esta dimensión a menudo olvidada o desconocida del pensamiento de Alberdi. Y aquellos jóvenes investigadores o militantes políticos o estudiantes
o simplemente curiosos por proseguir en algún momento con esa tarea, bueno, tienen allí una hoja de ruta para proseguir la investigación. Eso con respecto al objetivo del libro. Con respecto a lo otro que vos me decís, la relación de Roca con Alberdi tiene esa característica, y yo en el libro no voy a cometer el mismo error que el mitrismo, no voy a esconder aquellos aspectos más olvidables del personaje que estoy trabajando por una cuestión de loas o de prurito. Yo tengo que contar honestamente, porque el historiador siempre tiene una carga de subjetividad, por supuesto, lo que no puede ser deshonesto. Por eso yo en el libro dedico un capítulo final a ese retorno de Alberdi, que políticamente fue bastante complicado, como vos decís, no solamente por su relación con Roca y por cómo se movió Alberdi en el clima político del 80, que lo obligó inclusive a hacer tal vez el error político más grande de su carrera, que fue votar en contra de la federalización de Buenos Aires, que hay algunas versiones que intentan explicar por qué se produjo esa votación de parte de Alberdi. Hay distintas interpretaciones que van desde, digamos, la propia cobardía de Alberdi, pasando por, digamos, la angustia que le significaba a un sujeto ya mayor y enfermo enfrentar a los poderes reales. Es decir, hay un montón de posibles interpretaciones para ese error que Alberdi cometió, pero que yo creo que, como dijiste vos, no lo desmerecen, porque es un error de una coyuntura política muy dramática, es cierto, y no fue menor ese error de Alberdi, pero bueno, esto hay que decirlo. Sin embargo, la relación con Roca no queda tan resentida. Vos fijate que Roca después intenta designarlo como embajador en Francia, y el mitrismo se opone en el Congreso a tratar el pliego de Alberdi como embajador en Francia, a tal punto que Roca le ofrece la embajada en Chile, estando Alberdi, habiéndose ido Alberdi a Europa. Alberdi acepta, pero no puede asumir por problemas de salud. Aquí aparece otra campaña feroz de la Nación, diciendo que Alberdi era un ñoqui, que cobraba el sueldo de embajador y no se había presentado nunca, no había presentado nunca sus cartas credenciales en Chile. Esto es mentira, porque hay un montón de testimonios de hombres que fueron a visitarlo a Alberdi. Estamos hablando de 1 año o 2 años antes de su muerte, ¿no? Viendo que ya era un hombre que estaba enfermo y que estaba imposibilitado absolutamente de tomarse un barco para ir desde Francia hasta Chile a asumir su cargo como embajador, del que no cobró nunca un peso, y estando en una situación muy precaria, recién después de su muerte, el Congreso Nacional vota una pensión de 400 pesos sin saber que Alberdi estaba muerto ya. Y bueno, y el final de Alberdi es muy triste porque uno no puede explicarse, digamos, semejante desamparo para un hombre que había sido prácticamente, yo lo calificaría como el intelectual más brillante de la Argentina en el siglo XIX, y sin embargo muere solo, abandonado, tirado como un perro en una clínica de mala muerte en las afueras de París, solamente asistido por una señora que fue su última pareja, porque Alberdi no tenía hijos, pues fue soltero toda la vida. Entonces la última persona que se ocupó de él fue digamos, su última novia, Mademoiselle Dauger, que escribe una carta terrorífica cuando se presenta en el hospital de segunda línea a reclamar por la situación, digamos, de salud de Alberdi, y se encuentra, bueno, con el cadáver en una situación espantosa. Hasta el reloj le habían robado. O sea que es muy triste el final de Alberdi, y uno no puede comprender cómo se permite, ¿no es cierto?, un país dejar morir a un hombre de esta talla de esa manera, ¿no? Yo, la verdad que a veces me da mucha tristeza contar el final de Alberdi, porque pareciera ser casi el final de digamos, de un prófugo de la justicia, de un bandolero. Y así terminó sus días el intelectual más importante de la Argentina, del siglo XIX.
Así que es bastante truculento el final del pobre Alberdi. Pero bueno, queda su obra, queda su legado. Después se van a publicar años después, merced al esfuerzo de su sobrino, los llamados escritos póstumos, que son un montón de escritos que habían quedado en los baúles de los cajones de su casa, y después, bueno, se va perdiendo. Con el paso del tiempo se va perdiendo, digamos, la herencia de este Alberdi nacional y latinoamericano. Pero bueno, las cosas están, los documentos están, la bibliografía está, hay que ser curioso, hay que meterse, hay que investigar, hay que cuestionar la historia oficial y hay que construir un relato liberador que sirva para que nuestro pueblo se reencauce en el camino del que no debemos, digamos, corrernos, que es el camino de la liberación nacional en el marco de una patria grande latinoamericana. Y yo pienso que en esa tarea, Alberdi, el viejo Alberdi, sin duda es un compañero de ruta. Muy bien, muy bien. Me parece que con esto cerramos. Yo creo que los finales en la vida y este final grafica qué posición política asumió. Si hubiese sido un hombre de las élites gobernantes, no terminaba de esa manera. Sin duda, muy duda. Entonces, ¿cómo este desafío que nos planteamos, ¿no? ¿Cómo este compañero de ruta lo resignificamos de alguna forma en esta suerte de silencios, omisiones y muchas veces apropiaciones, digamos? Yo creo que se pueden apropiar del Alberdi viejo porque previamente fue silenciado. Lógico, claro. Esa es la operación ideológica, exactamente. Y ahí está, me parece, que hay una derecha argentina con un proyecto conservador, viejo, que encontró una expresión política, una forma política de presentarse nuevamente, que es el actual, donde las omisiones, las malas políticas, el abandono de un proyecto nacional latinoamericano da lugar a que se resignifiquen muchas de las cosas, se apropien de otras y de última terminan de alguna forma parándose en lo último que dejamos, ¿no? Digamos, en lo malo. Digamos. Si uno no avanza, la cosa retrocede, que es un poco lo que venimos diciendo. Bueno, con esto me parece que redondeamos un Alberdi desconocido, un Alberdi que nos trae Maxi Molochnik con su libro al presente para problematizarlo, para reapropiarlo, para entender la evolución del pensamiento. No es siempre de alguna manera homogéneo, porque es un proceso, la historia es un proceso. Acá me traen el libro de Maxi, Alberdi ese desconocido. Bueno, este es un desafío, la reapropiación, estudiar, hay que estudiar mucho, hay que traer al presente muchas de estas cosas, sobre todo lo que fue la fundación de la Argentina tal y como la conocemos. Este modelo agroexportador, semicolonial, de factoría, que cíclicamente, salvo unos 20, 25 años, 30 años vamos a poner, en este país, tuvo su contracara en la industrialización, en la defensa del mercado interno, en el proteccionismo, pero que se llegó a estas conclusiones. Y este modelo argentino deviene de derrotas militares, de guerras civiles, por imponer un proyecto frente a otro. No es menor Caseros, no es menor Pavón, no es menor toda la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Por supuesto, las guerras civiles, y creo que la serie de derrotas, sí, se me cortó. No, te decía que sí, esa descripción que vos haces es un poco lo que explica por qué la escritura de la historia es un terreno de combate. Es un terreno de combate donde a menudo no se ahorran ferocidades
pero no porque los historiadores seamos feroces a título individual, sino porque feroz fue la construcción de ese proyecto conservador y semicolonial. Entonces, claro, cuando vos tenés que correr los velos de cómo se construyó esa nación, indudablemente tenés que salir con la caña tacuara, como decía Jaureche, porque del otro lado tenés toda la historia argentina legitimando ese proyecto semicolonial vasallo. Por eso a veces los historiadores que nos consideramos revisionistas desde una perspectiva, si vos querés, federal, nacional, latinoamericana, socialista, estamos siempre en inferioridad de condiciones, porque estamos combatiendo por la construcción del relato, y el combate es feroz. Por eso nuestros libros son editados en ediciones muy pequeñas, que circulan de mano en mano, de modo artesanal, y a nosotros no nos llaman. Yo hablo con vos porque vos me llamás y sos un amigo, pero a mí no me llaman para ir a la mesa de Mirta Legrand, tampoco iría, por supuesto, pero no tengo una columna en el diario La Nación, no escribo en Clarín, no aparezco en La Nación más, entonces hay todo un andamiaje de poder que hace que la verdadera historia le cueste salir a flote. Pero bueno, para eso está nuestro pueblo, está el conocimiento, está la conciencia popular, la conciencia nacional, y los que tratamos humildemente de aportar algún granito para que esa conciencia aflore con fuerza y se exprese después políticamente para repudiar ese proyecto conservador. Muy bien, hasta acá llegamos con estas palabras finales de Maxi. Nuevamente agradecerles a todos, fueron entrando y saliendo, es así, esta charla está grabada, la vamos a subir, primero te la compartimos Maxi, después vemos cómo la subimos, cómo sirve de formación, no sé, que inspire otras cosas, viejos y nuevos sueños. Bueno, hasta que llegamos entonces. Un saludo a todos, gracias Maxi, un saludo a todos los que están allí, abrazos. Un abrazo a todos.